7:04 de la mañana. Como suelo decir en estos casos, vamos a un tema que para nada es come flor, es muy aplicable, es urgente, es pertinente, como es el tema de las emisiones del sector petróleo. Y vamos a hablar sobre las tecnologías que se podrían aprovechar para la reducción que necesita el planeta. Recordemos que el ministro de Ecosocialismo, es decir, del Ambiente de Venezuela, Josué Lorca, mantuvo un encuentro con el secretario general de la OPEP simultáneamente con la cumbre del clima, COP29, en Bakú, Azerbaiyán, en el que evaluaron la promoción de tecnologías que permitan reducir las emisiones en el sector petrolero. Tenemos a un especialista en la materia como Osvaldo Felizsola, nos visita en el estudio, es coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Osvaldo, gracias por venir hasta acá. Saludos, Eduardo, a ti y a tu audiencia, un placer estar con ustedes hoy. Además, muy elegante. Gracias, como siempre. Mira, ¿cómo debemos entender este tema? Para que la gente no lo vea como abstracto, como lejano, ante la prioridad o la lista de prioridades que estarían por encima de estos asuntos, ¿no? Bueno, lo primero que hay que entender es que esto es un hecho científico. Es decir, entendemos que hay mucho tema político sobre el tema del calentamiento global por grupos de influencia, pero la comunidad científica completa tiene un consenso de que está ocurriendo un calentamiento global. Y ese calentamiento está fuertemente correlacionado con las emisiones de CO2 que estamos utilizando, que tiene la humanidad en los últimos 100 años. Evidentemente, estas fuentes de CO2 se han determinado que vienen de temas de combustibles fósiles, primero carbón y después petróleo, y ahorita se está hablando de gas natural, también la otra fuente. Entonces estamos justamente viendo, bueno, tenemos que primero que nada reconocer que este factor es nuestro, si es generado por los seres humanos como un todo. Entendemos que el desarrollo de las naciones, por lo menos en los últimos 100 años, ha estado fuertemente asociado con el desarrollo de energías fósiles, pero ahorita viene el reto de que, bueno, tenemos que tomar responsabilidad sobre nuestros actos ya hechos, así como los que estamos haciendo ahorita, para poder minimizar ese impacto, echarlo para atrás, porque ahorita estamos al punto de que, se acordarán hace unos años, la gente un poquito más experimentada, por no decir otra cosa, que se hablaba mucho, no, que tenemos que evitar alcanzar 1,5 grados centígrados de calentamiento global, y ya es casi que inminente que lo vamos a alcanzar, o sea, no vamos a poder evitarlo. Entonces, cada vez que estén aumentando estas temperaturas, estos grados de temperatura sobre el promedio registrado en los últimos 500 años, genera el hecho de que eso produce afectaciones que va a ser, por ejemplo, en Venezuela, nosotros somos sensibles a un tema de desertificación. Por ejemplo, el tema que va a ser que en los próximos 20, 25 años, cuidado, sí, 100 años, va a ser que cada vez las lluvias sean menos intensas en promedio. Entonces eso hace que el país, por ejemplo, la gran potencialidad de producción de alimentos se va a ver fuertemente comprometido. ¿Y cómo vendría una desertificación? ¿Qué significa eso? En el caso venezolano específicamente van a hacer que las lluvias sean menos intensas a lo largo del año. Es decir, va a haber periodos donde va a haber mucha lluvia, por ejemplo en la época ahorita de septiembre a diciembre, pero en el resto del año serían cada vez menos lluvia, menos milímetros de agua. Eso hace que, por ejemplo, los suelos se hagan cada vez más pobres. Al hacerse el suelo más pobre, la producción agrícola y ganadera también se ve afectada. Entonces, un país como nosotros, que históricamente siempre ha sido potencia o con capacidades potenciales para desarrollar una industria agrícola y pecuaria monstruosa, perfectamente para autoabastecernos y hasta para exportarnos, veríamos comprometidos en ese tema. Entonces, para nosotros los venezolanos especialmente es dramático este punto de cómo podemos explotar, cómo podemos protegernos de este tema. Y Venezuela, lamentablemente, es uno de los principales países en América Latina de producción de CO2 y emisiones de CO2 por el tema de que, bueno, lamentablemente somos un país petrolero. Bueno, lamentablemente no, somos un país petrolero, entonces eso nos da esa doble responsabilidad. Amigos, estamos conversando con Osvaldo Felizsola, coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, sobre la necesidad de la reducción de emisiones del sector petróleo. Tal como va el mundo y a ese paso, en el caso venezolano, ¿de qué manera estamos respondiendo? ¿Existe ante un tema prioritario planetario como este la manera de revisarnos unos a otros, de llevar un seguimiento en el mérito de aquellos países que estén adelantando acciones efectivas, otros que estén rezagados? Oye, porque yo creo que ese es un esquema
muy interesante que sirva de espejo y de alguna manera también a un incentivo y para generar información al planeta, ¿no? Sí, bueno, el caso venezolano es particular porque tenemos el tema de que, bueno, tenemos dos grandes dilemas. El primero, bueno, como país petrolero que somos, producimos petróleo, es decir, nosotros producimos ese producto que justamente se está emitiendo, que está emitiendo CO2. Nuestro gran fin, por lo menos lo que se está buscando ahorita en la industria petrolera venezolana, es empezar a explotar, por ejemplo, negocios como el gas natural. Que seguramente, para los que no lo saben, en el público, el gas natural desde las fuentes fósiles la que genera menos CO2 contaminante por unidad de energía generada. Por ejemplo, el petróleo es el segundo y el más contaminante de todos es el carbón. Venezuela tiene una matriz energética que depende básicamente de gas natural y de petróleo, especialmente de petróleo. El principal consumidor de petróleo venezolano es el sector de transporte. Entonces eso es una oportunidad excelente, por ejemplo, en el caso venezolano, para poder, por ejemplo, irónicamente, haciendo una mejor distribución de los vehículos, buscando nuevas tecnologías. Por ejemplo, se ha estado haciendo con el tema de los vehículos estos híbridos. Podemos perfectamente traer esa tecnología a Venezuela, porque los vehículos eléctricos, o 100% eléctricos específicamente, tienen la complicación de que, bueno, estoy reemplazando a la bomba de gasolina ahora por una electrolinera, pues la electrolinera está todavía conectada a la red eléctrica venezolana. Es verdad que la red eléctrica hay que ser responsables con eso. La red eléctrica venezolana es una de las más verdes del mundo. 75% de nuestra generación eléctrica viene de fuentes hidráulicas, lo cual nos hace uno de los países, junto con Brasil, más verdes del mundo. No somos el más verde, pero estamos en el top 10. Y eso es una particularidad de la región latinoamericana. Nosotros tenemos una región fuertemente verde en temas de energía eléctrica. Pero en el tema de transporte sí tenemos un rezago tecnológico en esa parte. En parte, bueno, por el hecho de que todavía no circulan por las calles venezolanas vehículos con muchos años que, evidentemente, esos queridísimos Malibu que mucha gente todavía quiere ir en los años 80, que son vehículos muy confiables, todo perfecto, no hay ninguna discusión de sus capacidades, pero son vehículos que lamentablemente no son tan eficientes como estas nuevas tecnologías que perfectamente las podemos traer a Venezuela, de vehículos híbridos, por ejemplo, los que están fabricándose ahorita en China. Entonces eso es una oportunidad interesante para descarbonizarnos nosotros directamente, utilizar vehículos que aprovechen mejor el uso de la gasolina, otros volver a explotar el tema de los combustibles, vamos a utilizar el gas natural para transporte, pero también tiene la discusión de que Venezuela no solamente produce gas, sino también que está quemando gas innecesariamente, como es el caso del norte del estado Monagas, que por cierto, para los que no lo sepan, ese es el punto más brillante de la Tierra. ¿Cómo es eso? Lamentablemente ¿Qué forma? El norte del estado Monagas, el crudo que se produce ahí tiene un gas asociado. Imagínense un refresco que trae, ¿cómo se llama? Burbujitas de gas. Entonces, cuando sacamos ese petróleo, tiene una cantidad de gas importante que históricamente, que hay que hacer un mea culpa de la industria petrolera, ya en los 50, 60 y 70, no se le veía mucho aprovechamiento financiero a ese gas, porque el que valía dinero era el petróleo. Tampoco se entendía lo del calentamiento global como se entiende ahora, entonces ese gas simplemente se quemaba. Y entonces se hicieron todas las instalaciones para quemarlo porque era un gas de desecho, un producto de desecho del petróleo que se extraía del norte del estado Monagas. Y bueno, el tema que se nos fue presentando con los últimos años es que, claro, se produce tanto petróleo en esa región y se quema tanto gas, que eso hace que, por ejemplo, desde las tomas espaciales, de la Estación Espacial Internacional, se han registrado, por ejemplo, cuando se hacen estos mapas nocturnos para ver cuáles son las ciudades más iluminadas, Venezuela está entre los puntos, es el punto más brillante de la Tierra, específicamente el norte del estado Monagas, por esta cantidad enorme de gas, que no solamente se quema, sino que se desaprovecha, porque podríamos perfectamente procesarlo y enviarlo a Trinidad y Tobago, que es una región que necesita gas urgentemente, o el mismo producción de gas venezolano. Bueno, Osvaldo, gracias por compartir con nosotros tus evidentes conocimientos, gracias por tu tiempo dedicado a capacitarte y a impartir la formación sobre esta materia desde el punto de vista energético, sobre el ambiente en el IESA, que es una institución, como conversábamos antes de ir al aire, muy comprometida con el país en el tiempo y que debe tener un esfuerzo permanente para mantener ese reconocimiento, ¿verdad? Sí, no es una tarea sencilla. Un placer tenerte acá. Hasta pronto. Eduardo. Gracias, ya. Fíjense también. Un placer. Osvaldo Félix Sola, con doble Z, coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA.